Doktugun Kaderindir, Mi hogar mi destino, continúa llegando a la pantalla cada miércoles en Canal de Televisión 8, en que protagonizan Demet Özdemir, Ibrahim Çelikkol y Engin Öztürk. Último capítulo, capítulo 33. Otra vez estaba lleno de emoción. En el capítulo anterior alguien con la motocicleta seguía a Zeynep y al final del capítulo mientras Zeynep, Sakine y Nermin entraban por la puerta de su nueva casa después de que Nermin devolvió ese dinero con la ayuda de Barış de su ex marido Ekrem, alguien llegó con la motocicleta y disparó en el aire. Con este acontecimiento todos temieron mucho. En primer lugar, para estar con ella saltan Yemin y fueron a casa de Nermin. Nermin llamó a Barış para avisarle de lo que sucedió. Todos culparon a Mehdi. Nermin estaba furiosa y continuó diciendo a Zeynep que no tenían esos tipos de problemas en su vida, pero estos empezaron con la salida de la cárcel de Mehdi. También Sakine pensaba en la misma manera de Nermin. Sin embargo, Zeynep no estaba tan segura. Pensaba que podía ser algo relacionado con Mehdi, pero personalmente no habría hecho algo así. Cuando llega Barış, él quiere ayudarla y también piensa que fue Mehdi. Zeynep se siente agotada. Va a la policía y mientras estaba allí con Barış llega Mehdi, y le dice a Zeynep que no fue él, abrazándola. Barış le dijo a Mehdi que por la mañana asustó a Zeynep disparando en aire, y después vino para decir que no fue él. Cuando estaba a punto de surgir una discusión entre Barış y Mehdi, Zeynep agarró la mano de Mehdi para que no se metiera más en problemas. Eso al parecer hizo enojar a Barış, porque decidió esperarla fuera de la policía. Zeynep fue al trabajo de Mehdi para entender lo que pasaba en la vida de Mehdi, lo que sucedía con los hombres que estaban siempre alrededor de Mehdi. Mehdi le explicó todo con sinceridad y Zeynep le creyó. Sin embargo, sabiendo que hizo muchos errores, no podía estar segura. Además, todos alrededor de ella continuaban culpando a Mehdi. Solo Emine comentó algo diferente. Ella pensó que pudiera ser también el ex marido de Nermin, Ekrem, porque Ekrem había arreglado todo. Nermin había firmado los documentos de la empresa, y Ekrem con su nueva mujer, y su hija pudo escapar afuera del país pensando que pudiera vivir sin problemas con ese dinero hasta la muerte. Pero sus planes fracasaron. Y esa situación pudiera haber formado ambición. Barış de una parte, Mehdi de otra parte investigó el sucedido. Y al final descubrieron quién fue. Al mismo tiempo Nermin tuvo una llamada de Ekrem. Mientras Barış le explicaba a Zeynep que fue Ekrem delante de la casa, Mehdi llegó para decir la misma cosa a Zeynep. Y al mismo tiempo Nermin vino corriendo para decir que Ekrem la llamó. Pero en ese momento otra vez llegó el hombre con la motocicleta y apuntó la pistola hacia ellos. Cuando Mehdi se enteró de que el hombre iba a disparar, se puso delante de Zeynep para proteger su vida. Además se puso delante de Barış y Nermin. Nermin, estando muy preocupada, gritaba solo el nombre de Zeynep. Mehdi fue disparado para proteger a Zeynep. Después de esta escena los comentarios en las redes no se pararon. Algunos dijeron que los hombres de Mehdi para qué estaban allí si no hacen nada para proteger a Mehdi. Algunos comentaron que esa situación va a afectar muy mal a Zeynep porque sentirá remordimiento por Mehdi. Otros dijeron que Barış debiera ponerse delante de Zeynep para protegerla. Pero al final salió a la luz que Mehdi no era culpable esta vez. ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué Barış no se puso delante de Zeynep? ¿Qué va a pasar a partir de ese momento entre Mehdi y Zeynep? Dejen su comentario y denle un like. Recuerden suscribirse a Telenovedicta para saber más sobre las telenovelas y las series. Hasta luego.